Entonces, pues estamos felices, contentos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en el ministerio, en la iglesia a nivel global, porque lo que el Señor hace, lo hace con su iglesia. Amén. La semana pasada leíamos ahí algo en Pedro, en la carta de Pedro, dice, y los mismos padecimientos que tiene una persona se van cumpliendo con todos los demás en el mundo, amén, con los demás hermanos en el mundo. Entonces no estamos viviendo lo que estamos viviendo por casualidad. Nos encontramos viviendo lo que el Señor pues tiene para nuestras vidas. Amén. Decíamos planes de bien, pensamientos de bien que tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, el día de hoy, como te comentaba al inicio, vamos a seguir con la segunda parte de qué es estar, pues ahora sí, en obediencia a Dios, o qué es permanecer en Él, aun cuando nos encontramos, pues prácticamente en medio del fuego. Yo quiero hoy empezar con un pasaje bíblico que sé que conoces, que se encuentra en Daniel capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo y estar viendo lo que el Señor nos enseña a través de estos pasajes, amén. Alrededor de 30 versículos que vamos a estar viendo a lo largo de esta hora para que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra, pero no sin antes pues saber que el Señor, que estamos en las manos del Señor. Amén. Yo te pido que me acompañes a orar, a darle gracias a Dios, amén, a hacer lo que Él nos ha mandado hacer, que es estar en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este segmento, este programa, esta hora que vamos a tener de tu palabra, mi Dios, a través de Bethesda Digital TV. Sabemos que hay personas que se enlazan, sabemos que hay personas que lo ven después en la repetición, pero su palabra, Señor, no cambia. No estamos sujetos a un horario porque su palabra es para siempre y permanece fiel siempre. Le pedimos que hable a nuestros corazones, a cada persona que vaya a sintonizar, a cada persona que vaya a ver este video, Señor, que usted hable a su vida y que sepa que usted tiene un plan maravilloso para ella o para él. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Mire, hermanos, vamos a leer desde Daniel capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver una historia, hermanos. Amén. Que yo sé que usted la ha leído, que yo sé que usted la conoce, que tal vez le ha tocado hasta predicar, pero es lo que el Señor hoy va a hablar a nuestras vidas a través de esta historia. Vamos a ver más versículos, pero a lo largo de la hora vamos a estarlos mencionando. Entonces, Daniel capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, leyendo las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieren a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina,
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mira, en estos primeros 7 versículos, la escritura nos habla de una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a edificar, una estatua de sí mismo, que él daba el mandato o estaba el edicto del rey de que cuando sonara todo tipo de instrumento, las naciones o las demás personas que estaban escuchando, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se deben de postrar y adorar. Entonces había un mandato de que aquel que no cumpliera con este edicto del rey iba a ser lanzado al horno de fuego. Entonces tú puedes ver que cuando la escritura dice que suenen los instrumentos musicales, todas las naciones y lenguas que escuchan estos instrumentos se postran y adoran la estatua de oro que había edificado el rey Nabucodonosor. Y mira, no es que se hayan postrado porque eran obedientes, no es que se hayan postrado porque tal vez querían quedar bien con el rey. No, la escritura misma nos hace ver que se postraban porque temían por sus vidas. Porque si no se postraban, en ese mismo momento iban a ser lanzados al horno de fuego. Entonces, una pregunta para ti y para mí es, ¿tú te postrarías a algo que no proviene de Dios? ¿Te postrarías en el momento que te digan, de esto depende tu vida? Si no te postras, es probable que mueras. Si no te postras, te va a ir muy mal. Bueno, en ese entonces, ese era el caso. Nabucodonosor había edificado ya la estatua. La persona que estaba, pues ahora sí, que era el pregonero, cuando da el estatuto de que se deben de humillar o postrarse para adorar, se tenía que hacer tal cual. Entonces ya estaba el mandato, ya estaba el edicto. Y muchas de las veces, amada persona, en este mundo tú y yo nos podemos encontrar con edictos satánicos, con edictos del mundo, en el cual se presentan de las mismas circunstancias. Si tú y yo no cumplimos con esos edictos del mundo, con esos edictos de satánicos, de esas manifestaciones sucias que pueden estar delante de la presencia de Dios, como inmundas, hablando no que estén ahí en la presencia de Dios, sino que se presentan como inmundas delante de Él. Y si tú y yo no cumplimos, si tú y yo no las aceptamos, corremos con el riesgo de ser rechazados o de tener sanciones o solamente de quedar como los malos del cuento. ¿Por qué? Porque hay un edicto. Y ahorita en la actualidad podemos ver que el mundo, hablando desde nuestra nación México, tristemente ya hay hasta leyes que se están normalizando y van en contra de la escritura de Dios. Hay leyes que se están regularizando, que se están siendo aceptadas por este gobierno, pero que tú y yo como creyentes o como personas conocedoras de lo que a Dios le agrada, sabemos que no cumplen con el mandato verdadero de nuestro Dios. Pero es mandato o es ley ya autorizada por parte de las naciones, por parte del mundo, por parte del gobierno en sí. Estamos hablando en leyes. Pero igual en la vida, muchas de las veces cuando tú y yo no cumplimos con alguien y ese cumplir nos lleva a desobedecer a Dios, es la misma circunstancia que esa persona te deje de hablar. No sé si alguna vez te han dicho, pero si vas a la iglesia, ya no me considero de tu familia. Hemos tenido testimonios en la congregación de personas que se han empezado a congregar, que han empezado en el caminar de la salvación en la iglesia, y que dicen, pastor, ¿sabe qué? Es que hay un familiar que me dijo que si me sigo congregando, pues ya no cuente con esa persona como familiar. Que si sigo yendo a la iglesia, que ya no cuente con ellos, con la familia, porque me dieron a elegir o la iglesia o la familia, o la iglesia, o muchos en otros casos, o el trabajo. Y son edictos, hermanos, que se levantan satánicos porque no provienen de Dios. Son edictos o son momentos de decisión tuya y mía que tenían estas naciones tal vez
En ese momento ellos corrían peligro porque decían, o nos humillamos a adorar a la estatua del rey, o vamos al horno ardiendo. Entonces ellos, cuando sonaban los instrumentos, decían, pues vamos a adorar. Me imagino que ni de corazón era, porque ellos solamente decían, pues con tal de que no nos echen Nabucodonosor al horno de fuego, vamos a adorar lo que se le ocurrió levantar. Y en nuestro caso, tú y yo debemos de conocer que lo mismo que se levanta muchas de las veces, amada iglesia, es para desviarnos de nuestra creencia verdadera. Gente que ya no se congrega por quedar bien con algún vecino, con algún familiar. Gente que no va a la iglesia a adorar al único Dios verdadero, porque le era necesario cumplir en un trabajo, le era necesario cumplir en un quehacer del hogar, probablemente, o con una visita. Y con esto no quiero que me malentiendas, porque trabajar no es malo. No es malo tener visita, pero lo que sí es malo es todo aquello que nos aparta del tiempo que tú y yo le podamos dar a Dios. Y lo digo bíblicamente porque ahorita lo vamos a ver. Todo lo que nos separe de la correcta adoración a Dios, pues se considera adoración o idolatría a un tercero. Amén. Entonces, yo quiero comentarte acerca de 3 jóvenes que siguen aquí en esta misma historia, que ahorita lo vamos a ver en paralelo con nuestra vida. Mira, dice el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea hecho dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mira la pregunta que hace Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? No sé, amada persona, si tú alguna vez te has encontrado con una circunstancia similar, donde tu vida corre peligro, o tal vez algo está en juego o algo está en riesgo y te dicen, o vas a la iglesia, o sigues con tu Dios, o a lo mejor no te lo dicen, pero tratan de dártelo a entender y tú lo puedes interpretar. De que en el momento de que tú te decidas por seguir a Cristo, pierdes amistades. En el momento en que tú te decidas servir al Señor, vas a dejar de ser la persona que muchos aprecian. O incluso si te decides por seguir congregándote, vas a terminar sin el empleo que deseabas, porque te exigen el tiempo de Dios. Mira, amada persona, aquí Nabucodonosor se da cuenta por un chismoso que estaba ahí y le decía, oh rey, hay unos judíos que no te adoran, que no te honran. Nabucodonosor, dice la escritura, que se enciende a ira y que los manda a traer Sadrach, Mesach y Abednego. Y les cuestiona y les dice, ¿es verdad que ustedes no me honran? ¿Es verdad que cuando yo he dado la orden no se postran? ¿Qué harías tú, amada persona, si te dicen que tu salud depende de que dejes de ir a la iglesia? ¿Qué harías tú si te dijeran que tu economía depende de que dejes de congregarte? ¿Qué harías tú si te dijeran, solamente deja de ir a la iglesia
y tu economía va a prosperar y tu relación en tu matrimonio va a ir mejor. Hay gente que ha llegado a la iglesia y dice, pastor, mi esposo me dice que si yo dejo la iglesia, él me promete lo que yo siempre haya querido. Y le ponen a las personas, este es un ejemplo, le ponen a las personas todo muy bonito con tal de dejar a Dios. Y como la gente se encuentra en medio de un proceso difícil, muchas de las veces opta por la propuesta satánica de este mundo. Muchas de las veces acepta la negociación que Satanás quiere hacer con nosotros los creyentes. Porque mira, este domingo hablamos acerca de cuando Jesucristo fue tentado en el desierto. Satanás llega y le presenta y le dice, estos son mis reinos. Él llega y le dice, yo se los voy a dar a quien me adore. Pero el Señor Jesucristo, Rey de sabiduría, le contesta lo que tú y yo vemos en las Escrituras. Él le contesta con la palabra. Él puede ser sabio y decir, me estás prometiendo reinos solamente para adorar, por adorarte. Pero el Señor decía, escrito está, solamente al Señor adorarás, solo ante Él te rendirás. Cómo el Señor Jesucristo nos ponía la muestra y nos sigue poniendo la muestra hasta el día de hoy, de que en medio de lo que estamos viviendo, amada iglesia, siempre la decisión debe de ser seguir a Cristo. Siempre la decisión debe de ser servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, nuestro Dios no paga por semana. Él no paga ni mensualmente. Tenemos una promesa que viene de Dios, pero para los que han decidido mantenerse en obediencia. Por eso, mira, Sadrach, Mesach y Abednego llegan en un momento donde son amenazados por Nabucodonosor, cuando él les dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Oye, que a ti te dijera eso la enfermedad, que te dijera, oye, ¿quién te va a librar de lo que te estoy haciendo? O de la economía, que te dijeran, ¿quién te va a librar? Renuncia a la iglesia y mejor vete a vender segundas los domingos. Renuncia a seguir congregándote y ven y disfruta con tu familia. Renuncia a seguir como fanático y religioso, que obviamente no somos ni religiosos ni fanáticos. Tenemos una nueva vida en Cristo. Estos hombres se encontraban en un momento de prueba, amada persona. Como muchos, tal vez como a ti te está pasando, como a mí me ha pasado, donde tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo o de aceptar la negociación de este mundo. Donde tienes que, por voluntad propia, decidir si te congregas o le haces caso a los demás que te dicen, no le hace que no te congregues, no importa. Dios está en todos lados, porque es lo primero que te van a decir. Dios está en todos lados, y sí, es verdad, pero la Escritura nos invita a no dejar de congregarnos. La palabra nos invita a no dejar de adorarle, a bendecir. El salmista lo dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Puedes darte cuenta, podemos darnos cuenta que el Señor siempre, amada persona, está con nosotros, pero tú y yo debemos de ver también nuestra obediencia. ¿Cómo está nuestra obediencia en medio de lo que estamos viviendo? A muchas personas les es más fácil renunciar a Cristo por quedar bien con el esposo. A muchas personas les es mejor renunciar a la iglesia por quedar bien en el trabajo. Pero el mismo Señor Jesucristo decía, aquel que quiera salvar su vida, aquel que quiera cuidarla, la va a perder. ¿Por qué? Porque esto se trata, amada persona, de obedecer al Señor. De que en tu corazón y en mi corazón siempre haya integridad. De que en tu corazón y en mi corazón siempre Él sea nuestro pensamiento. No solamente los domingos, yo le comento a la iglesia, no solamente es el domingo. Y el lunes en el trabajo se nos olvida todo lo que el Señor nos habló. Y el martes otra vez ya estamos hablando lo mismo que hablaba nuestro corazón, palabras de mal, de maldición. Y el miércoles ya estamos haciendo actos indebidos. No se trata, hermanos, de cumplir con una religión. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber cumplido, que acabo de decir, pues es una estatua.
que al cabo Dios sabe que si no lo hago me van a matar, y como Dios es bueno, no va a pasar nada. Ese es un engaño muy grande de Satanás, que al cabo Dios comprende mi circunstancia, que al cabo Dios sabe por qué robé, porque tenía necesidad, que al cabo Dios sabe por qué mentí, es que mi vida dependía de eso, mi trabajo dependía de esa mentira. Y eso es un engaño que Satanás pone y te dice, adora la estatua. Esa estatua representa esos deseos carnales que te presenta el mundo, amada persona, para estar bien. Y al cabo te dicen, humíllate, póstrate, cumple con el mundo. Cumple, te va a ir bien. Miente, roba, fornica, adultera, deja de congregarte, que al cabo el domingo vas y te arrepientes, que al cabo el domingo el pastor ora por ti, que al cabo el domingo sientes bien bonito cuando están los cantos de adoración. Por eso Nabucodonosor les decía, ¿a poco no piensan adorar a la estatua que yo levanté? Porque ¿qué Dios los va a levantar? Los va a librar de mis manos. Y es la misma pregunta. Satanás, el mundo, que Cristo lo reprenda. Cuando nos ven en una circunstancia de prueba, siempre es la misma. ¿Qué Dios te va a librar? ¿Quién te va a librar de lo que estás viviendo en tu matrimonio, amada persona? ¿Quién te va a librar de la circunstancia que llevas en la escuela? ¿Quién te va a librar de lo que estás viviendo en tu trabajo? ¿Quién te va a librar de lo que estás viviendo con tus hijos? ¿Quién te va a librar de la escasez? ¿Te fijas que son preguntas que el mundo siempre nos hace? ¿Cómo vas a pagar los recibos? Métete el tiempo extra a la iglesia que se espere. ¿Cómo vas a solucionar tu matrimonio? Vete con él a pasear, que al cabo la iglesia que se espere, que al cabo Dios que se espere. Pero vamos a ver la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Un corazón de obediencia y un corazón íntegro delante de Dios. Dice la escritura, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, yo quiero que pongan mucha atención aquí, porque Sadrach, Mesach y Abednego tenían esa convicción tan firme de decir, oye, el magnífico, el omnipotente, el poderoso, está con nosotros. Porque ellos decían, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira, yo quiero que pongas atención en lo que sigue, porque ellos mismos le dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quiero hacer ese énfasis ahí donde dice, y si no. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían que Dios podía librarlos. Se lo dijeron a Nabucodonosor, Él puede librarnos, nuestro Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano. Él puede. Pero si no lo hace, tienes que saber, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí se abre un momento de adoración, amada iglesia. Se abre un momento de un corazón tan íntegro, tan, ¿cómo te podré decir? Sí, de adoración ante Dios, porque mira, decirle eso a la circunstancia, decirle al rey, oye, la vida de estos hombres estaba en peligro. Estos 3 judíos sabían que podían morir.
Y ellos le contestaban: mira, Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, no tenemos duda. Pero si no lo hace, no es porque no pueda. Pero si a él le place no hacerlo, debes de saber que ahora sí no vamos a negociar contigo. Debes de saber que ahora sí no te vamos a adorar ni a ti ni a tu Dios. Oye, ¿quién puede decir estas palabras? ¿Quién puede decir, si el Señor no me da el milagro, aún así yo permanezco firme, congregándome, participando, predicando su palabra? ¿Quién puede decirlo en estos tiempos? Estos tres hombres tenían un corazón de adoradores tan grande en la adoración que Dios buscaba, porque ellos estaban conscientes de que Dios podía salvarlos. Pero cuando ellos le dicen a Nabucodonosor: y si no lo hace, o sea, diciéndole, él puede, pero si no quiere salvarnos, vamos a seguir adorándolo. Pero si no quiere, es que no es que sea malo, simplemente sigue siendo Dios. Y la decisión es del soberano. Pero mira qué adoración. ¿Tú y yo podemos hacer lo mismo? Hay gente que dice: en esta iglesia Dios no me sana, tal vez aquí no está, me voy a cambiar de iglesia. Hay gente que no ve el milagro y se cambia hasta de religión. Nos ha tocado conocer como pastores: no pego en alguna religión católica, pues vámonos a la cristiana. No pego con los cristianos, pues vámonos con los otros, y ya se están brincando a ver en cuál salón les va a tocar la salvación, a ver en cuál iglesia, o a ver en cuál templo, o a ver en cuál religión es la buena. ¿Por qué? Porque quieren un milagro, porque buscan el favor, pero no buscan al que lo hace. Quieren el regalo, pero no quieren al que lo da. Y aquí estos hombres decían: él puede, pero si no lo quiere, si él no le place salvarnos, aún así vamos a seguir adorándolo, aún así vamos a seguir buscándolo. Mira qué adoración de estos varones. Que es algo que el Señor llena nuestro corazón de gozo, el Señor llena nuestro corazón de paz al saber que hay adoración verdadera. Ahora, tú y yo la tenemos, hermano. Tú y yo podemos decirle al Señor: mira, Padre, yo te voy a buscar, me voy a meter en ayuno, en oración, pero si a ti no te place sanarme, yo seguiré en ayuno, seguiré en oración, seguiré en lectura bíblica. Podemos seguir, amada persona. Si tú puedes, gloria a Dios, gloria a Él, porque la gloria es para Él, porque Él puede hacerlo. Él puede hacer un milagro en tu vida, claro que lo puede hacer. Él puede sanar lo que estás viviendo, claro que lo puede sanar. Claro que puede restaurar tu matrimonio, claro que puede sanar tus finanzas. Él lo puede hacer, es bíblico, podemos verlo. Pero tú debes de saber, amada persona, que si no, tú debes de seguir buscándolo. Tú debes de seguir adorándolo. Al menos es lo que enseñamos en la congregación. Es lo que enseñamos en la iglesia. Que no vamos solamente buscando milagros. No vamos solamente viendo a ver quién nos hace el favor, a ver si siento bonito. Vamos porque vamos a rendir adoración. Vamos porque vamos a humillarnos delante de un Dios poderoso. Porque vamos a estar postrados delante de Él. Porque Él nos bendice, porque Él nos da favor y gracia, aún sin ni siquiera pedírsela. No necesitamos ni siquiera pedírselo, hermano. Su presencia es tan vasta, su presencia es tan suficiente, que como creyentes sentir su presencia es más que suficiente. Que como creyentes sentirlo es el gozo que nosotros tenemos. Porque ni siquiera vamos buscando las comodidades terrenales, que no digo que sea malo buscarlas. Claro, son necesarias algunas de las veces, algunas de ellas. Dios ha bendecido, claro que bendice también, con bendiciones terrenales, claro. Pero no es nuestro enfoque, no es nuestro pedir, no es nuestro buscar. Es su presencia. Es Él. Le amamos por lo que Él es o por lo que Él da.
Medita hoy en esa palabra, amada persona. ¿Tú amas a Dios por lo que Él es o por lo que te ha dado? ¿Amas a Dios porque es Dios o porque quieres un milagro nada más de Él? Son cuestiones que como creyentes debemos de meditar, amada persona. ¿Cómo amas a Dios? Puedes decirle, no le hace que no me des el milagro, te seguiré amando. No importa que no me hagas el favor, te seguiré bendiciendo. No importa que no sanes a mi familiar, podré seguir adorándote. ¿Sabes que por eso hay muchas personas enojadas con Dios? ¿Sabes que por eso hay muchas personas sentidas con la iglesia? Porque no han aprendido que Dios no es una persona que hace favores solamente, no es un prestamista. Dios no es una financiera, Dios es Dios, hermano. Estamos viviendo tal vez tiempos difíciles, pero vamos a ver cómo terminan o cómo terminamos los que obedecemos a Dios, los que no lo buscamos solamente por un milagrito. Amén. Dice la Escritura, después de que estos hombres le dicen que no te vamos a adorar ni a la estatua que has levantado. Ellos le dicen ahí en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Mira hasta dónde llega Nabucodonosor. Dice la palabra que se demudó, no sé si se torció la cara del coraje, pero estaba tan molesto que mandó a que prendiesen el horno 7 veces más caliente de lo que se acostumbraba. Dice el versículo 21. Entonces estos varones fueron, quiero que pongas atención aquí. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. Quiero que veas esta condición. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Imagínate qué hermoso. La escritura dice que mandaron a hombres fuertes, vigorosos, para que cargaran a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y los aventaran en el horno de fuego. Dice la escritura que como la orden del rey de que fuera tan caliente estaba, pues dice que la llama consumió a esos varones fuertes y vigorosos. A los que habían levantado a estos hombres para echarlos al horno de fuego, los consumió la llama. Entonces aquí el asombro fue para Nabucodonosor, porque dice la escritura que estos hombres fueron atados y que cayeron atados dentro del horno. Pero me imagino que Nabucodonosor estaba sentado y luego veía el horno y de repente se da cuenta que no eran 3, eran 4.
Y dentro del asombro de Nabucodonosor es que no estaban atados, estaban libres. Amada persona, la prueba de nuestra fe, ¿te acuerdas que lo leíamos en Santiago? Que produce paciencia. Pues estar en lo más profundo de la llama, cuando somos probados, cuando el Señor no permite que entremos al horno para ser procesados. ¿Sabes qué es lo que trae a nuestra vida? Libertad. Porque el Señor permite la prueba para que tú y yo entremos en ella y salir transformados. Dios nunca te va a dar una prueba solamente para que salgas igual o peor. La prueba, el fuego, es para ser purificado. Estos hombres entraron atados al fuego y cayeron atados. Pero el proceso del fuego los libertó. Amada persona, tú y yo estamos viviendo circunstancias muy difíciles muchas veces. Pero sabes que ese fuego que estás viviendo es para que seas libre. Si tú antes adorabas a Dios con libertad y ya no lo haces, es necesario el fuego para que seas libre. Si tú antes servías en el ministerio y te desenvolvías y amabas a la iglesia y buscabas la manera de honrar a Dios y de amarlo, pero ya no, es necesario que entres al horno de fuego para que seas libre de esos amargos, de esas ataduras. Eso es lo que hace el fuego, trae libertad. Cuando tú obedeces y permaneces y dices, sí, Señor, me toca entrar al fuego. Me toca por amor a ti entrar en el proceso. Porque te va a traer libertad. No estás sola, hermana. No estás solo, hermano. No estamos solos. La llama no nos va a consumir porque Dios no lo va a permitir. Vamos a pasar por el fuego, es necesario. La escritura lo dice. Amén. Mira, quiero compartirte ese pasaje. En Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice la escritura, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, esto es, no te inundarán, no te taparán por completo. Cuando pases por el fuego, es necesario el fuego, hermano. El Señor lo dice, vamos a pasar por él. Como Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por él, tú y yo también vamos a pasar por él. Dice la escritura, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta de la hermosura del Señor? Hermano, yo estoy gozoso, estoy feliz, porque el Señor está hablando a mi vida. El Señor habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. No es cualquier palabra. Estamos leyendo la escritura. Estamos leyendo palabras de vida eterna. Lo que nos va a sustentar. No estás sola en el fuego. No estás solo en el fuego. El Señor está contigo, amada hermana. Amado hermano. El Señor está contigo en ese fuego. Estás pasando por el fuego, te es necesario. Pero no te va a quemar. Pero la llama no arderá en ti. Y hay alguien más que está contigo. ¿Sabes? Mira, ¿sabes dónde Sadrach, Mesach y Abednego vieron al Señor? No fue antes de entrar al horno de fuego. ¿Sabes dónde fue? En medio del fuego. Donde la llama ardía más. Ahí vieron su rostro. Allí estuvieron con él. No en la pereza, ya sentados en un sillón. No siendo perezosos el día de domingo de culto. Me quedé dormido.
¿Sabes dónde tú y yo veremos el rostro del Señor también? Su gloria, su favor, su gracia, en lo más fuerte de la llama, donde los demás no pueden, pero el Señor contigo sí. La Escritura lo dice: cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Hermosa palabra, hermano. Meditemos en la Escritura. Meditemos en ella. Esto es lo hermoso de la palabra, dice la Escritura, después de esto que él mismo decía, y el cuarto es semejante, hijos de Dios. Él no sabía. Dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira, hermanos, esta palabra. Yo no sé en qué circunstancia estés viviendo, amada persona, en qué circunstancia te encuentres, pero el Señor transforma vidas. Aún con tu vida el Señor transformará a alguien. Nabucodonosor, testarudo, soberbio, difícil. Primero les decía: ¿quién los va a librar de mi mano? Y cuando los ve que el fuego no les afectó, dice: oigan, vengan, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo cambió el pensar de Nabucodonosor? De creerse sobre todos los dioses, de creerse sobre todos, a decir: siervos del Dios Altísimo. Dice: oigan, vengan todos. El Dios de ellos los guardó por obedecer. El Dios de ellos los guardó porque confiaron en Él. Hermanos, cuando la gente vea tu testimonio, que te guardas para Dios, que cumples para Dios, van a decir: yo quiero lo que Él tiene. A Dios. Ese es el Dios verdadero. Nabucodonosor le decía: ahora Él es el Dios verdadero, porque Él mismo lo dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjate, no hay Dios que pueda librar como este Dios. ¿Te das cuenta, amada persona? Cómo el ambiente es transformado. Cómo la circunstancia que estás viviendo, si te mantienes íntegra, si te mantienes real en la búsqueda de Dios, es transformado. Hay personas que dicen: es que mi jefe ya me tiene harto, es que me sabe que soy cristiano y está ahí molestando, o es que mi esposa, mi esposo, y es que mis hijos, o el vecino, como sabe que busco de Dios. Oye, están las excusas. Pero si tú te mantienes recto y dices: es que no hay Dios como mi Dios, es que no me voy a inclinar a nadie más que a mi Dios, vas a ser sorprendido. No estás sola, no estás solo, el Señor está con nosotros. El fuego es para demostrarte que Dios está con nosotros.
Que la prueba que estamos viviendo, amada persona, es para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Porque aquí el único que se lleva la gloria es Él. Aquí el único que brilla es Él. Tú y yo brillamos, pero no por luz propia, porque Él es la luz. Entonces, esto es lo hermoso de la Escritura. Yo te invito, amada persona, que compartas esta enseñanza. Que la mandes a alguien, que el Señor le hable, que el Señor hable a sus corazones. Porque esto es la correcta adoración. Esto es la correcta manera de adorar a Dios. En lo difícil, en lo verdadero, en donde, pues, ¿quién nos puede librar? Ya ahí solamente es Dios. Darte cuenta que se trata solamente de Él. Somos la iglesia de Cristo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por la iglesia, por el ministerio, porque nos permite compartir la palabra. También yo le mando un saludo a mis hermanas de la congregación Abba Padre, amén, a mis hermanos de la congregación que están al pendiente, que están pues siempre alimentándose de Dios, que aunque vivimos circunstancias difíciles, el Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Amén, una iglesia que amamos su palabra, amamos su presencia. Amén, yo les invito a que sigamos en la Escritura, a que sigamos viendo esto. Mira, estos solamente fueron 30 versículos que leímos, pero en 30 versículos como el Señor acaba de hablar en nuestra vida, y podemos seguir hablando de aquí mismo y seguir hablando y seguir sintiendo paz. Pero ya te lo dejo a ti para que en tu casa tú sigas buscando, sigas alimentándote de lo que el Señor habla. Mira, yo quiero leerte ahí en el Salmo 34, un salmo que a un servidor le ha ayudado mucho, hermano, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles. Es el Salmo 34, los 9 versículos primeros. Te voy a dar lectura, todo el Salmo, pero solamente te voy a leer los primeros 9 versículos. Dice la Escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí está lo que estos hombres habían hecho. Bendecir a Jehová antes de que los amenazaran, durante la amenaza y cuando les cumplieron la amenaza. Bendijeron a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y escucha muy bien aquí: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová, nosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjate, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero no solamente acampa, dice, y los defiende. En medio de la circunstancia, el Señor nos va a defender, amada persona. Él nos va a defender, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Tenemos un Dios que defiende a los que le buscan, a los que claman, a los que no se cansan, a los que no se aburren. Perdóname la expresión, pero hay muchos que tristemente van a la iglesia y están aburridos, esperando un show, esperando un circo, porque si no me aburro. Pero el día que están en el horno de fuego quieren bajar al Señor del cielo, no sabiendo que está con nosotros. Pero como no le conocen, pero como no hablan, pero como no le claman, por eso dice la Escritura: gustar, prueben y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová, o sea, obedece, teme a Jehová. Nosotros sus santos, porque él nos ha santificado, pues nada falta a los que le temen. Y mira lo que dice
El 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué hermoso, que es lo que acabamos de ver en la palabra. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Quédate con esto, amada persona. Claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias. Dice el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué hermosura la palabra. Por eso no podemos dejar de leerla, por eso no podemos dejar de alimentarnos de la Escritura. Él es grande, Él es fuerte, poderoso, admirable, consejero, príncipe de paz. Amada iglesia, sigamos en la búsqueda de Él. Sigamos en la búsqueda de su palabra. Alimenteo, no solamente la leas por leerla, para ver que ya cumplí, no. Enamórate, ponte atento a la palabra, medita en la Escritura y di: Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Cómo me vas a confortar? ¿Cómo me vas a fortalecer? ¿Cómo me vas a exhortar? Esto, hermanos, es seguir a Cristo. Él nos va a librar, amada persona. Cuando pasemos por el fuego no nos va a consumir, ni la llama arderá en nosotros. Él está con nosotros. Él sí está en nosotros y nosotros en Cristo. Sigamos viviendo como a Él le agrada, amada persona. Sigamos viviendo, creyendo la palabra, creyéndola y viviéndola. Vive la Escritura. Sé que te la sabes, te la podrás saber hasta mejor que tu pastor. Pero vívela. Vívela delante de Dios, no para que te vean los demás. No para que te aplaudan los demás, nunca hagas eso. No busques un aplauso, no busques reconocimiento. Busca verdaderamente adorar a Dios. Y a su debido tiempo, el Señor pues va a ser el que te exalte. Dice el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos hombres fueron engrandecidos, no por vanagloriosos, no por presumidos. ¿Sabes por qué? Por adorar a Dios en el momento más difícil de su vida. Cuando tú y yo adoremos a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él nos va a engrandecer. Él nos va a exaltar, como dice la palabra, en su debido tiempo. Quédate con esto, amada persona. Ya para finalizar, quiero leerte ahí en el Salmo 34, el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor te ha justificado. No eres justo por mérito propio. Es la justificación de Cristo para tu vida. Por eso podemos llamarnos justos, por la justificación que Él nos ha dado a través de la gracia, regalo inmerecido. Claman los justos y Yahvé oye. Clama, amada persona, pero no cedas a adorar nada, a nadie más que no sea nuestro Dios. Clama a nuestro Dios. Si estás viviendo en problemas, si estás viviendo batallas, que el Señor te fortalezca, que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Este fue el segmento o tu programa de Palabras de Vida Eterna con un servidor, Pastor Luis Martínez, de la Congregación Abba Padre. Amén. Estamos los jueves a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, amada persona. Te esperamos.